Universidad Tecnológica Boliviana. La siguiente presentación es gracias a la Universidad Tecnológica Boliviana, sede La Paz, carrera Derecho, materia Derecho Civil 3, Obligaciones. Docente, doctora Andrea Hortensia Gómez Esprella, paralelo A, semestre cuarto, turno noche, gestión 2022. Este trabajo es realizado por las estudiantes Susi Romero Saiza, Maritza Dalia Arauco Silva, María Luz Espinosa Machaca. El tema a desarrollar es la transmisión de las obligaciones. Antecedentes históricos. Según el autor Esazuriz Maximino, en su libro Manual de Derecho Romano, tomo 2, página 87, nos indica que la obligación era considerada en el derecho antiguo como una obligación personalísima, es decir, que el deudor comprometía su persona y no su patrimonio para asegurar el pago. En el año 428 a.C. cambia la naturaleza de la misma, suprimiendo la sanción de encarcelamiento privado por deudas civiles, y de esta forma la sujeción deja de ser personal y pasa a vincular al patrimonio del deudor. De ahí que la transmisión de créditos o deudas por actos entre vivos fuera desconocida en el derecho romano. En el derecho civil moderno, la importancia del factor personal pasa a un segundo plano y se concibe la transmisión del vínculo obligacional en tanto no cambie el valor patrimonial. La transmisión de obligaciones, por lo tanto, se refiere a traspasar a otra persona la posición como acreedor o deudor, siguiendo la voluntad del transmitente o por un hecho propio al que la legislación le atribuye esa capacidad de sustitución. Es decir, se debe distinguir por un lado la transmisión del derecho de crédito que tiene el acreedor y por otro lado la transmisión de la deuda o deber de pagar a cargo del deudor. Clases de transmisiones. Existen dos formas de transmisión de las obligaciones. Número 1, por actos entre vivos. Es el modo más común y frecuente de transmisión, ya que abarca todos los casos en que una persona adquiere un bien o un derecho mediante un acto jurídico válido. Son aquellos que producen sus efectos en la vida de las personas, es decir, se puede hacer una transferencia de un bien entre personas vivas. Número 2, por actos mortis causa. Esta clase de transmisión consiste en la transmisión de un derecho o una obligación a raíz de la muerte del sujeto pasivo de la relación obligatoria, es decir, el deudor. Cesión de créditos. La cesión de créditos es un convenio por el cual el acreedor transmite voluntariamente sus derechos a un tercero que pasa a investir la calidad de acreedor en sustitución del originario. Este acto jurídico está contenido en el artículo 384 del Código Civil Boliviano, que establece lo siguiente: el acreedor, aún sin el consentimiento del deudor, puede transferir su crédito a título oneroso o gratuito, siempre que la transferencia no contradiga lo preceptuado por la ley o lo convenido con el deudor. Efectos de la cesión de créditos. Tenemos que tener en cuenta que la cesión de crédito tiene ciertas características, y estas son las siguientes. En una cesión de créditos existe la necesidad de que el deudor sea notificado con la cesión de créditos para que en adelante considere como su acreedor al cesionario. Además, el deudor que pague al cedente antes de la notificación no queda liberado si el cesionario prueba que el deudor estaba de cualquier modo en conocimiento de la cesión realizada. Este acto está normado en el artículo 391 del Código Civil Boliviano. Asimismo, la cesión produce también el traspaso de los accesorios del crédito como ser, privilegios, garantías personales y garantías reales, pero no de los frutos vencidos, salvo pacto en contrario. Así lo establece el artículo 388 del Código Civil Boliviano. Perfeccionada la cesión, el cedente debe entregar al cesionario los documentos probatorios del crédito que están en posesión suya. Esta normativa está contemplada en el artículo 387 del Código Civil. Además, el cedente no responde de la insolvencia del deudor, sino cuando lo hubiese garantizado. La cesión solo tiene eficacia contra el deudor cedido cuando ha sido aceptada por él o cuando se lo hubiere notificado. Esta parte de las características de la cesión de crédito está contemplada en el artículo 389 del Código Civil Boliviano. Caracteres de la cesión de créditos. La cesión de créditos es consensual en cuanto se perfecciona para producir sus efectos traslativos entre las partes, que son el cedente y el cesionario.
desde el momento que se produce el consentimiento de ellos. Es formal porque requiere la forma escrita sin la cual no opera la cesión, siendo bilateral la cesión onerosa, pero unilateral la cesión a título gratuito. Créditos que no pueden ser objeto de cesión. Existen créditos que no pueden ser objeto de cesión, por ejemplo, los créditos intuito personal y los derechos inherentes a las personas. ¿Qué son los créditos intuito personal? Son aquellos créditos en función de la persona o respecto a la persona. Estos no pueden ser transferidas a terceras personas, como por ejemplo un contrato de trabajo, un contrato matrimonial, etc. Los derechos inherentes a las personas tampoco pueden ser objeto de cesión, es decir, los derechos humanos como el derecho a la vida, a la libertad de opinión y expresión, a la educación, al trabajo. Personas que no pueden ser cesionarios. Según el artículo 386 del Código Civil Boliviano, no pueden ser cesionarios directa ni indirectamente las siguientes personas: los magistrados, jueces, fiscales, secretarios, actuarios, auxiliares, oficiales de diligencias, abogados, notarios y apoderados en causas judiciales respecto a créditos sobre los que ha surgido controversia ante la autoridad judicial, en cuya jurisdicción ejercen sus funciones. Diferencia de la cesión de créditos con la novación. En la cesión de créditos la obligación es la misma, la que pasa del cedente al cesionario, mientras que en la novación la obligación originaria se extingue, naciendo una nueva obligación mediante la transformación de la primera. La cesión de créditos surge de la voluntad del cedente y del cesionario. El deudor cedido juega un papel pasivo porque no depende de él el desplazamiento del crédito. Contrariamente, no hay novación por cambio de acreedor sin el consentimiento del deudor. Diferencia con la subrogación. Con la subrogación existe una aproximación mayor porque también en la subrogación derivada del pago se presenta una verdadera transmisión del crédito que pasa del acreedor que recibe el pago al tercero que lo ha satisfecho con ciertas particularidades y sin oposición del deudor. La cesión de créditos es independiente de la voluntad del deudor. La subrogación es legal, proveniente del pago. No tiene lugar si enfrenta la oposición del deudor. La subrogación se produce la extinción de la obligación originaria por el pago. En la cesión de crédito, la obligación se mantiene intacta y el nuevo acreedor sustituye al antiguo en una relación obligatoria que todavía está por cumplirse. De la transferencia de deudas. La transmisión de deudas es la cesión o traspaso de la deuda de la persona del deudor a un tercero, entendiendo por cesión la renuncia voluntaria que se hace de una cosa, acción o derecho. Este acto jurídico de la transmisión de deudas se da siempre y cuando no se afecten los intereses del acreedor, además con el consentimiento del mismo. Así lo establece el Código Civil Boliviano en el artículo 295, que establece: la obligación puede satisfacerse por toda persona, tenga o no interés en el cumplimiento, ya sabiendas del deudor o no. Distintas especies de transmisión de deuda. Existen diferentes maneras, formas de transmitir una deuda. Estas pueden ser cesión de deuda, asunción privativa de deuda, asunción acumulativa de deuda, promesa de liberación o expromisión. Sin embargo, el Código Civil Boliviano reconoce tres formas de transmisión de deuda. La delegación, que está contenida en el artículo 395 del Código Civil. La expromisión, contemplada en el artículo 398 del Código Civil, normada por el artículo 400 del Código Civil Boliviano. Pasemos entonces a hablar sobre la delegación. La delegación es un contrato en el que participan tres personas: el delegante, también llamado deudor; el delegado, también denominado un nuevo deudor; y el delegatario, también llamado acreedor o prestatario. Entonces, podemos inferir que la delegación es la sustitución de otro sujeto originario por medio de un contrato, cuyo efecto principal es que la obligación no quede alterada en su sustancia objetiva o quede extinguida.
Este acto jurídico está reglado, está normado en el artículo 395 del Código Civil boliviano. Clases de delegación. Existen dos clases de delegación, la delegación pasiva y la delegación activa. La delegación pasiva es cuando el deudor, llamado también delegante, asigna al acreedor delegatario un nuevo deudor llamado también delegado. Esta forma de delegación es considerada acumulativa porque lo importante es que un tercero, es decir, un nuevo deudor delegado, se agregue al deudor originario. Sin embargo, existen excepciones que están contempladas en el artículo 397 del Código Civil. Delegación activa es cuando el acreedor delegante autoriza a un tercero delegado a hacerse destinatario de la promesa hecha por el deudor o delegatario. Esta promesa es de cumplir la obligación constituyéndose como un nuevo deudor. Así está contemplado en el artículo 395 del Código Civil boliviano. Muchas gracias.